ya que si no se entendiera de manera limitada la función de las asambleas departamentales por medio de ordenanzas de decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de funciones departamentales, pues los entes territoriales tendrían total independencia y autonomía, y se desconocería de esta forma el principio fundamental del Estado social de derecho que nos rige de conformidad con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución, que señala que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria. Eso explica por qué las asambleas tienen que sujetarse a la ley para efectos de decretar los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Y en ese mismo marco de los principios o del principio de la República Unitaria, tiene que entenderse el artículo 338 constitucional, según lo ha dicho la Corte Constitucional en sentencias tales como la C-740 de 1999, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, en la sentencia C-155 de 2003, magistrado ponente Eduardo Montealegre Linet, en la sentencia C-690 de 2003, magistrado ponente Rodrigo Escobar Gil, en la sentencia C-594 de 2010, magistrado ponente Luis Ernesto Vargas Silva, y en la sentencia C-822 de 2011, magistrado ponente Mauricio González Cuervo, para citar solo algunas. El numeral 12 del artículo 150 consagra la reserva en el Congreso para establecer contribuciones fiscales y excepcionalmente contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley. El artículo 300, numeral 4, ya se indicó que se señala que es facultad de la Asamblea a través de ordenanza decretar los tributos y contribuciones necesarios para el cumplimiento de las funciones departamentales. Y el artículo 338 que debe ser entendido dentro de la misma limitante establecida por el principio establecido en el artículo 1 de la Constitución, establece que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen, pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Esta norma, como venía indicando, necesariamente debe ser entendida dentro de los límites establecidos por el principio de la República Unitaria que establece el artículo 1 de la Constitución. Ahora, en virtud del principio de legalidad, todo tributo requiere entonces de una ley previa que lo establezca.
expedida esta por el Congreso, desde luego, las asambleas departamentales o los consejos municipales como órganos de representación popular. La Corte Constitucional ha indicado esto en sentencias tales como la C569 de 2000, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz, C796 de 2000, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell, y C1295 de 2001, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, solo para citar algunas. Por lo expuesto, en sentido material, la ley, al establecer una obligación tributaria, debe suministrar con certeza los elementos mínimos que la definan. Para la Corte Constitucional, el principio de legalidad se circunscribe a, dice así la Corte advierte en primer término que conforme al principio de legalidad en materia tributaria previsto en el artículo 338 de la Constitución Política, en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. De esta manera, como lo prevé el mismo precepto superior, la ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos generadores y las bases gravables, al igual que la tarifa de los impuestos. Derivado de este principio de legalidad de los tributos se encuentra el principio de certeza, conforme al cual los órganos de representación popular están obligados a determinar de manera clara y suficiente los elementos estructurales del impuesto a fin de garantizar tanto la seguridad jurídica a favor de las personas sujetas al deber fiscal como la eficacia en el recaudo del tributo. En virtud del principio de certeza, la norma que establece el impuesto debe fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Así lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Constitucional en sentencia C664 de 2009, magistrado ponente Juan Carlos Henao. El principio de certeza en materia tributaria, que surge como consecuencia lógica de la legalidad, tiene, según lo expuesto, la finalidad de garantizar que todos los elementos del vínculo impositivo entre los administrados y el Estado estén consagrados inequívocamente en la ley, bien porque las normas que crean el tributo los expresen con claridad o porque en el evento de que en que una disposición remita a otra para su integración, es posible identificar dentro del texto remitido el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa del gravamen. De otro lado, se estudiará, como ya se indicó antes, el principio de la autonomía fiscal. Y aquí partimos de señalar que el artículo 287 de la Constitución señala que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, la cual se define como la capacidad de que gozan las entidades territoriales para gestionar sus propios intereses dentro de los límites de la Constitución y la ley, y tiene fundamentalmente 4 manifestaciones. Primero, autonomía política, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales la capacidad para elegir a los propios gobernantes como fuente directa de legitimidad democrática, por ejemplo, los alcaldes, los concejales, los gobernadores y los diputados. La autonomía administrativa, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales las competencias para manejar de manera independiente los asuntos que se encuentren bajo su jurisdicción. Y viene el otro aspecto vital
de vital importancia para esta decisión. La autonomía fiscal, en virtud de la cual se confiere a cada uno de los niveles territoriales para fijar tributos, participar en las rentas nacionales y administrar de manera independiente los propios recursos. La autonomía normativa se limita a la que se confiere a cada uno de los niveles territoriales la capacidad para autorregularse en aquellas materias específicas que no trascienden o desborden el interés exclusivamente local o regional. En virtud de este principio de la autonomía fiscal, las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses dentro, y esto es importante resaltarlo, de los límites de la Constitución y la ley, pudiendo administrar los recursos y establecer tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Así lo ha señalado también la Corte Constitucional en la sentencia C-537 de 1995, magistrado ponente Hernando Herrera Vergara. La autonomía fiscal fue una preocupación fundamental en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente, en la cual se señaló que el proceso de descentralización no implicaba simplemente una mera distribución de funciones, sino también la entrega de recursos necesarios para el cumplimiento de las mismas en el marco del reconocimiento de un grado de autonomía fiscal. Dijo la Asamblea Nacional Constituyente como justificación para irrigar sin mezquindad recursos que lleguen a las bases mismas de la organización social y dar voto de confianza a los ciudadanos comunes para que en su propia sede, en el municipio, el corregimiento, la comuna, la provincia, dispongan con autonomía de los dineros públicos que de hecho les pertenecen, para combatir la miseria, la desnutrición, la enfermedad, la ignorancia y el desempleo, y para construir así las bases de un auténtico y democrático desarrollo económico y social. Y en la interpretación de esta autonomía fiscal ha dicho la Corte Constitucional: el proceso de descentralización que viene adelantándose hace varios años se ha inspirado en la errónea idea de que descentralizar es simplemente atribuir más funciones. Por esta razón, el municipio, institución terminal del proceso de descentralización, se ha visto abrumado en breve plazo con responsabilidades de servicio sin antecedente en nuestra historia. Las nuevas funciones llegaron con presteza, mas no así los recursos necesarios para poderlas cumplir. El Ejecutivo Nacional se ha desembarazado de las competencias que devolvió, entre comillas, al municipio, pero este no logra desempeñarlas eficazmente porque la nación quedó con los recursos de tal manera que los problemas, en vez de resolverse, se agravan. Por el contrario, la verdadera descentralización es la que respalda financieramente las competencias que el centro transfiere a la periferia. El modelo actual de la organización del Estado colombiano responde a una concepción diferente a la del Estado unitario centralizado, fundado en la autonomía que se atribuyó de manera explícita a entidades territoriales, a través de las cuales se busca hacer efectivo el respeto a la identidad comunitaria local y a su capacidad de autodeterminarse, sin que se ignore por eso la necesidad de que ciertas actividades sean coordinadas y planeadas desde el poder central. Si bien el principio de autonomía fiscal no significa una soberanía fiscal, sí exige el respeto de las facultades que la Constitución les ha otorgado a las entidades territoriales. Así lo ha indicado en la Corte Constitucional en la sentencia C-227 de 2002, ponente el magistrado Jaime Córdoba Triviño. En este diseño constitucional,
Las facultades tributarias se encuentran jerarquizadas entre los órganos de representación política a nivel nacional y local, y se contempla la protección especial de los derechos mínimos de las entidades territoriales, lo cual ha llevado a la jurisprudencia de esta corporación, se refiere a la Corte Constitucional, a plantear reglas precisas sobre el grado constitucionalmente admisible de intervención del legislador en la regulación de los tributos territoriales, fundadas en 3 aspectos. 1. La distinción entre fuentes endógenas y exógenas de financiación de las entidades territoriales. 2. La identificación de eventos concretos en los que resulta ajustado a la Carta que el legislador intervenga excepcionalmente en el régimen jurídico de los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Y 3. La determinación de los criterios formal, orgánico y material para la identificación de la naturaleza de un tributo en particular. El principio de la autonomía de las entidades territoriales aparece afirmado en el sentido de que éstas tienen un derecho cierto sobre dichos recursos y rentas, lo cual implica que los pueden administrar con libertad e independencia, poniendo en práctica los mecanismos presupuestales y de planeación, salvo cuando la Constitución le asigna al legislador la competencia para establecer normas relativas a la destinación, inversión y manejo de las referidas rentas o ingresos. Cuando la ley ha autorizado tributos en favor de las entidades territoriales, éstas gozan de entera autonomía para hacerlos efectivos o dejar de aplicarlos y para realizar los actos de destinación y de disposición, manejo e inversión. Esto ha sido examinado y expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-495 de 1998, magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. De conformidad entonces con lo expresado, la jurisprudencia ha admitido que el principio de legalidad tributaria en el ámbito territorial supone la determinación de los elementos de los tributos por parte de los órganos de representación popular, entendiendo que en materia de tributos de orden territorial, las asambleas y consejos también tienen la facultad para definir ciertos elementos en virtud del principio de autonomía. En relación con el establecimiento de tasas y contribuciones, es claro que los órganos de extracción popular de las entidades territoriales están facultados para crearlos y reglamentar su cobro dentro del marco legal que los autoriza, para lo cual les corresponde, al igual que al Congreso, en lo de su competencia, fijar los elementos esenciales del tributo y excepcionalmente delegar en las entidades administrativas parte, en las autoridades administrativas parte de ello. Seguidamente se examina lo relacionado con las tarifas como elemento del tributo, pero antes de esa parte, o para que se logre una comprensión plena del asunto, la Corte Constitucional ha examinado en diferentes sentencias, entre otras las que leía o a las que se refería el representante del Ministerio Público, lo que tiene que ver con las tasas. Precisamente en sentencia proferida por la Corte Constitucional con fecha 1 de diciembre de 1994, en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 9, literal Q, de la Ley 10 de 1990, que establece que son funciones de la Dirección Nacional del Sistema de Salud. La Dirección Nacional del Sistema de Salud corresponderá al Ministerio de Salud, que cumplirá las siguientes funciones específicas: fijar y cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones. En esta ocasión la Corte hizo una enunciación de los términos relacionados con la función fiscal del Estado y específicamente definió lo que es contribución, señalando que es la expresión que comprende todas las cargas fiscales al patrimonio particular sustentadas en la potestad tributaria del Estado.
Seguidamente se refirió al impuesto señalando que el contribuyente está obligado a pagar el impuesto sin recibir ninguna contraprestación por parte del Estado. No hay una relación do ut des, es decir, los impuestos representan la obligación para el contribuyente de hacer un pago sin que exista una retribución particular por parte del Estado. Y luego señaló la tasa. Dijo en esta ocasión la Corte, la OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo, al diseñar un modelo de código tributario, describen la tasa así. Tasa es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva y potencial de un servicio público individualizado en el contribuyente. Su producto no debe tener un destino ajeno al servicio que contribuye al presupuesto de la obligación. Y además señaló o definió lo que es la tarifa, diciendo que es la tabla de impuestos, tasas u otras contribuciones. Era necesario hacer esa precisión para que se pueda entender entonces lo que se dice a continuación. En términos generales, tarifa es el monto de dinero que un consumidor paga por la utilización de un servicio público que presta el Estado de manera directa o por intermedio de un concesionario o por cualquier otro tipo de servicio. Las tarifas, que están referidas a las tasas entendidas como recuperación de los costos de los servicios que se les presten a los contribuyentes, son fijadas por la ley o por el acto de creación del tributo, pero excepcionalmente pueden ser fijadas por las autoridades administrativas, previa fijación por la ley, las ordenanzas o los acuerdos, en los que se determina el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto. La fijación de las tarifas presupone la existencia del tributo, en este caso de la tasa. A continuación, se estudia la norma demandada frente a las disposiciones citadas como violadas. En primer lugar, el texto de la disposición objeto del proceso, pues lo voy a omitir porque ya todos lo conocemos, tanto la parte demandante como la demandada y el Ministerio Público. Se invoca como violadas, entonces, en primer lugar, la Ley Octava de 1971, norma esta por medio de la cual se modifica el numeral B y los parágrafos segundo y tercero del artículo primero y el artículo cuarto de la Ley 47 de 1967, que modificó el artículo cuarto de la Ley 47 del 67, la cual quedó así. Las farmacias, droguerías y droguerías que no cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos en la presente ley, una vez resueltas todas las solicitudes actualmente existentes, serán clausuradas de inmediato por las autoridades competentes. Frente a esta disposición, invocada como violada, es preciso entonces señalar que el artículo fue modificado por la Ley 17 de 1974, publicado en el Diario Oficial número 34.233 de 23 de diciembre de 1974. De su simple lectura se evidencia que no existe una correspondencia directa entre el objeto de esta norma con la acusada, pues mientras la primera está referida a la clausura de las farmacias y droguerías por el incumplimiento de requisitos, la demanda hace relación a las tarifas por certificaciones de funcionamiento. Se muestra entonces que esta norma de ninguna manera pudo ser violada por la ordenanza cuya nulidad se pretende. El decreto 2150 de 5 de diciembre de 1995, por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública. Este decreto, en su artículo 46, dispuso la supresión de las licencias de funcionamiento. Sin perjuicio del régimen establecido para el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ningún establecimiento industrial, comercial o de otra naturaleza, abierto o no al público, requerirá licencia, permiso o autorización de funcionamiento
o cualquier otro documento similar, salvo el cumplimiento de los requisitos que se enumeran en los artículos siguientes con el único propósito de garantizar la seguridad y salubridad pública. Es evidente entonces que la ordenanza tampoco desconoce este artículo 46 del 2150 en la medida en que no está referido a licencia alguna. Aquí de esta norma es importante señalar que el decreto 2150 en su artículo 46, si bien suprimió las licencias de funcionamiento como norma general, no hizo lo mismo con los requisitos exigidos para el desarrollo de las actividades en particular. Y se debe precisar que la intención de este decreto, o la intención del legislador en este caso, del Ejecutivo, en el tema específico de las licencias de funcionamiento, consiste en que los interesados sean responsables del cumplimiento de tales requisitos y también de obtener la información respectiva en forma adecuada y suficiente para ejercer la actividad correspondiente, convirtiéndose en autocontroladores sin perjuicio del control y vigilancia que las autoridades de policía y demás autoridades especiales y específicas según la actividad deban ejercer los establecimientos señalados en el artículo 46 de la norma. Pero, en todo caso, la norma acusada, el acto administrativo acusado, no se ve cómo puede vulnerar las disposiciones del decreto 2150. La ley 232 de 26 de diciembre del 95, por medio de la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales, dispuso que ninguna autoridad, en su artículo primero, podrá exigir licencia o permiso de funcionamiento para la apertura de los establecimientos comerciales definidos en el artículo 515 del Código de Comercio o para continuar su actividad si ya la estuvieran ejerciendo, ni exigir el cumplimiento de requisito alguno que no estén expresamente ordenado por el legislador. Baste aquí señalar que el cobro de la tarifa, o mejor, el certificado que se graba mediante la ordenanza 22 del 2005, no está exigiendo una licencia o un permiso de funcionamiento, de tal suerte que es evidente que no hay ninguna vulneración de esta norma al proferirse o al expedirse la ordenanza 022. La resolución 056-302 de 1992, que no fue aportada y no se encuentra publicada en la página web del Ministerio de Salud, pues dado que no se aportó ni se encontró en los medios virtuales, pues la sala no puede decidir sobre si hay o no violación de la norma, de esa resolución específicamente. Con relación a la resolución 109011 25 de noviembre de 1992, por la cual se determinan los requisitos para apertura y traslado de droguerías o farmacias o droguerías, en su artículo segundo dispuso: toda droguería o farmacia droguería deberá solicitar a la Oficina de Control de Medicamentos de las direcciones seccionales o locales de salud o las entidades que hagan sus veces autorización y aprobación para su apertura o traslado dentro del territorio nacional. El artículo tercero de la misma señala que para efectos de obtener la autorización para la instalación de una droguería, el interesado deberá presentar por escrito solicitud a la Oficina de Control de Medicamentos acompañando croquis o plano del local. Y el artículo cuarto, los funcionarios de la Oficina de Medicamentos para autorizar la apertura del local tendrán en cuenta iluminación, ventilación, pisos, paredes, cielos rasos, instalaciones higiénicas, sanitarias, eléctricas, área adecuada, nunca inferior a 20 metros cuadrados, facilidad de acceso, factibilidad de prestar el servicio nocturno, independencia y separación reglamentaria de otra u otras droguerías.
Al igual que en los dos casos anteriores, es evidente que esta normativa está referida a un asunto totalmente distinto al de la norma acusada. Puede notarse aquí que mientras en esta su objeto es determinar los requisitos para apertura y traslado de droguerías o farmacias, en la ordenanza el objeto es fijar tarifas por la prestación de servicios de certificación a cargo de la Secretaría de Salud de Boyacá. Es evidente entonces que tampoco esta norma resulta vulnerada por la ordenanza 22. En relación con la ley 962 de 8 de junio de 2005, por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos, señala que el artículo 16 dice: cobros no autorizados. Ningún organismo o entidad de la administración pública podrá cobrar por la realización de funciones valor alguno por concepto de tasas, contribuciones, formularios o precios de servicios que no estén expresamente autorizados mediante norma con fuerza de ley o mediante norma expedida por autoridad competente que determine los recursos con los cuales contará la entidad u organismo para cumplir su objeto. Aquí de entrada es preciso señalar que la norma transcrita está referida de manera expresa a organismos y entidades de la administración pública del orden nacional, y la ordenanza está referida a una entidad del orden territorial, lo que de entrada evidencia su no aplicación y por ende su no vulneración en este caso. Si en gracia de discusión aceptáramos su pertinencia en el plano departamental o su vigencia en el plano departamental, se impone igualmente analizar la totalidad del estado ordenanzal, encontrando que éste dispone en su artículo 5: cuando estos servicios se presten en cumplimiento de las funciones de inspección, control y vigilancia establecidos en la Ley 715 de 2001, asignadas a la Secretaría de Salud de Boyacá, los mismos no podrán ser objeto de cobro. Esto demuestra entonces que la entidad territorial ha fijado sus tarifas no por los servicios misionales de inspección, vigilancia y control, sino por otros de orden administrativo frente a los cuales no existe prohibición, razón suficiente para no acoger los argumentos del actor. La Constitución Política de Colombia, en el artículo 338 prescribe que en tiempo de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Se señala por el actor que la norma demandada contradice esta norma superior por cuanto no existe una ley que autorice a las asambleas departamentales a fijar el costo del servicio de expedición de certificaciones de funcionamiento de droguerías y establecimientos farmacéuticos. Aun cuando el planteamiento del censor es muy general, es evidente que en el presente caso la ordenanza 22 de 2005 no corresponde al acto de creación de la tasa, pues ésta se limita a señalar la tarifa que se debe cobrar por los servicios que presta la Secretaría de Salud de Boyacá. Sin embargo, es claro que el cobro por los servicios constituye un acto típico de tasa, de conformidad con lo expresado por la Corte Constitucional en sus sentencias C-1179 de 2001 y C-1114 de 2003, al señalar
que las tasas son prestaciones pecuniarias que constituyen remuneraciones de los particulares por los servicios prestados por el Estado en desarrollo de su actividad. Sus tarifas son fijadas por autoridades administrativas. Ellas no necesariamente comprenden el valor total del servicio prestado. Hacen parte del presupuesto, se someten a control fiscal. Su cuantía es proporcional al costo del servicio y son administradas por el Estado. Lo anterior entonces nos ubica ante un vacío normativo en la fuente de la obligación tributaria que deja sin fundamento jurídico la tarifa establecida mediante la Ordenanza 22 de 2005, pues no es entendible que se establezca la tarifa de una tasa que no ha sido creada. El hecho que el artículo 11 de la Ley 10 de 1990 refiera como función de las direcciones seccionales de salud, hoy Secretarías Departamentales de Salud, fijar y cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, no habilita de manera directa para establecer las tarifas y reglamentar su cobro. Nótese que la norma señala fijar y cobrar tasas. Y en estricto sentido, en el departamento de Boyacá no se ha expedido un acto administrativo de creación de la tasa. Se reitera, al no existir legalmente la tasa, pues la Asamblea de Boyacá no ha expedido la respectiva ordenanza. Mal puede dictarse una que establezca su tarifa. Como corolario de lo anterior es preciso citar lo expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-545 de 1994, que declaró la inexequibilidad del literal Q del artículo 9 de la Ley 10 de 1990, que establecía fijar y cobrar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, donde consagró: el literal Q acusado otorga al Ministerio de Salud la facultad para fijar tasas o derechos por la expedición de permisos, licencias, registros y certificaciones, con lo que resulta inconstitucional toda vez que las tasas o derechos deben ser fijadas por la ley y solo podría haber sido transferida la competencia para que, una vez fijados, la autoridad determinara las tarifas correspondientes. No puede afirmarse, de acuerdo con este último sentido, que el predicado del literal implícitamente crea las tasas o derechos y que lo que se transmitió a la autoridad fue la facultad para fijar las tarifas y que por tanto resulta constitucional. Pues incluso admitiendo esto, en gracia de análisis, faltarían a la norma las precisiones que le impone la Carta a las de su especie sobre el sistema, el método para diferir los costos y beneficios y la norma y la forma de hacer su reparto. Deficiencia que, visto lo escueto de su redacción y la nitidez del precepto superior, también la condenará a su inexequibilidad por omisión. En este orden de ideas, entonces, se impone a la Sala declarar la nulidad del numeral 3.7 del artículo primero de la Ordenanza 022 de 2005, en la medida en que ésta fija una tarifa sin previamente haber definido la tasa a la cual corresponde dicha tarifa. En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión número 5 del Tribunal Administrativo de Boyacá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la nulidad del numeral 3.7 del artículo primero de la Ordenanza 022 de 2005, expedida por la Asamblea de Boyacá, que expresa 3.7, certificados sobre funcionamiento de droguerías y establecimientos farmacéuticos, 10 salarios diarios mínimos legales vigentes. Segundo, devuélvase la suma consignada por la parte demandante por concepto de gastos ordinarios del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 171 del CEPAC. Tercero,
no es procedente la condena en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del CEPAC. Cuarto, contra esta decisión procede el recurso de apelación. Notifíquese y cúmplase. Esta decisión se notifica en estrados. Me quedó como incoherente o como traída de los cabellos lo que tiene que ver con la devolución de la suma consignada por la parte demandante por concepto de gastos ordinarios del proceso. Lo aclaro, es que erradamente la Secretaría aquí dispuso cobrar esos gastos a la parte demandante y aquí se está ordenando la devolución de los mismos para corregir ese yerro. Si las partes desean dejar alguna constancia en relación con lo actuado hasta este momento, se les concede el uso de la palabra para tal fin. Señor apoderado de la parte demandante. De conformidad, señor magistrado. Señor apoderado de la parte demandada. Gracias, doctor. Constancia como tal, pues sobre lo expuesto no hay ninguna constancia, simplemente dejar la anotación que pues, se apela el fallo y se hará la sustentación en debida forma y en debida oportunidad. Este tribunal ha venido poniendo en las redes algunas de sus decisiones o de sus actuaciones, siempre y cuando que las partes intervinientes autoricen. Me permito en este momento solicitar, expresen si autorizan que que lo actuado en esta audiencia se fije en las redes virtuales. Sí, autorizo, señor magistrado. Señor apoderado de la parte demandada. Sí, sí se autoriza, doctor. Señor representante del Ministerio Público. Sin ninguna objeción sobre el particular. No siendo otro el objeto de esta audiencia, se da por terminada la misma, no sin antes señalar que, haciendo memoria de lo actuado en esta última parte, el despacho no advierte irregularidad que pueda constituir causal de nulidad que deba ser saneada o declarada de conformidad con lo previsto en el artículo 207 del Código del CEPACA. Si las partes advierten irregularidad alguna, les concedo el uso de la palabra en el mismo orden que lo vengo haciendo para que la pongan de presente. Señor apoderado de la parte demandante. No tengo nada que manifestarle al respecto, señor magistrado. Señor apoderado de la parte demandada. Sin nada que manifestar. Señor representante del Ministerio Público. Sin observaciones. Siendo la hora de las 12 y 13 minutos de la tarde de este día 30 de septiembre, se da por terminada esta audiencia. Muchas gracias, les ruego permanecer en la sala mientras se imprime el acta correspondiente a esta audiencia. Muchas gracias.